Hola mis queridos estudiantes del quinto año básico, les habla la profesora Montserrat Moraga y el día de hoy los voy a acompañar para abordar la unidad número 1 correspondiente a la asignatura de Lenguaje y Comunicación. Antes de comenzar, tenemos que saber algo fundamental sobre la lectura. ¿Por qué? Porque la lectura es un proceso que tiene una serie de beneficios, como lo son mejorar la concentración, desarrollar la creatividad porque vamos imaginando lo que vamos leyendo. Además de ir mejorando nuestra redacción y nuestra ortografía. Esto también va de la mano con que vamos enriqueciendo nuestro lenguaje a medida que vamos leyendo, porque vamos adquiriendo nuevas palabras, nuevos conceptos. Además, la lectura nos ayuda a reducir el estrés y mejorar nuestro estado de ánimo. Así que yo creo que leer un buen libro es un excelente panorama para estas semanas de cuarentena. Pero para la lectura hay un proceso que se llama comprensión lectora. Y ahora les quiero dar una serie de consejos para mejorar nuestra comprensión lectora. Es muy importante, antes de leer cualquier texto, activar nuestros conocimientos previos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué sé sobre tal tema? Es por eso que te quiero invitar, cuando empieces a leer, siempre fijarte en el título, tratar de comprender el título y ver lo que tú sabes sobre lo que se va a abordar en ese texto. También hay que hacer una lectura exploratoria. Hay que estar pendiente de cada uno de los detalles que se va mencionando en el texto. Verbalizar. Compartir con otras personas lo que vas adquiriendo a medida que vas leyendo. Lo que vas comprendiendo. Quizás lo que más te llama la atención del libro. Para ir intercambiando ideas. Releer. Es muy importante no solamente quedarse con una lectura del texto. En lo ideal sería que lo pudiéramos leer entre 2 a 3 veces, porque la primera vez que uno lee un texto deja pasar muchas ideas que son fundamentales para comprender el texto. Entonces, mientras más veces leemos el libro, el texto que nos entregan, más claridad vamos a tener sobre el tema. Hay que inferir. ¿Qué quiere decir esto? A partir de lo que se expone, nosotros vamos a pensar o suponer lo que quiere transmitir el autor por medio de ese libro o ese texto. Sintetizar, hacer resúmenes. Es muy importante el hacer resúmenes e ir identificando las palabras claves de los textos. Buscar en el diccionario quizás alguna palabra que no conocemos, porque eso nos ayuda también a comprender de mejor forma lo que vamos leyendo. Y así vamos a tener una mejor comprensión lectora. La lectura tiene 3 momentos que se caracterizan por ser antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Antes de la lectura debemos activar nuestros conocimientos previos, como les dije en un momento. Saber lo que nosotros ya conocemos sobre ese tema, empezar a generar nuestras visiones de lo que puede ocurrir en el texto para ir comprobándolo a medida que vamos leyendo. Otro momento de la lectura es durante la lectura. En este momento nos invitan a hacer anticipaciones, pensar qué puede ir ocurriendo a medida que va transcurriendo el texto. También relacionar imagen-texto es ir imaginando cada una de las cosas que van ocurriendo en la lectura. Realizar inferencias, como le decía anteriormente, es algo súper importante para generar lo que es la comprensión lectora. Luego tenemos otro momento que es después de la lectura.
En este momento es cuando nosotros evaluamos y generamos una comprensión global del texto. Acá es donde se corroboran las inferencias, también se verifican si eran certeras nuestras anticipaciones. Es muy importante durante el proceso de la lectura no saltarse ninguno de estos momentos, porque la finalidad de esto es generar una mejor comprensión lectora. Dentro de los textos podemos encontrar información explícita, es decir, información que está de forma textual en un texto. Y podemos encontrar información implícita, en donde uno tiene que entrar a indagar en lo que el autor quiere transmitir en ese momento. No sale textual, sino que uno lo tiene que inferir. Los textos narrativos. Recuerden que los textos narrativos nos narran historias, cuentos, hechos o mitos. Dentro de los textos narrativos podemos encontrar personajes reales o ficticios que no corresponden a la realidad. Recuerden también que los textos narrativos tienen una estructura en donde está la introducción, el nudo o el conflicto y el desenlace. La novela, queridos estudiantes, se caracteriza por estar escrita en prosas y además por ser muy extensa. Otra característica de la novela es que se basa en hechos de ficción. Es muy importante que tengan claro esas diferencias, que se escribe en prosas, que es más extensa y que se basa en la ficción. Además, la novela tiene múltiples personajes. Tiene una cantidad enorme de personajes. Además, otra característica de la novela es que se van contando varias historias de forma simultánea. Quizás a medida que van apareciendo personajes, van apareciendo nuevas historias. Y además nos permite la novela generar una descripción física o psicológica de los personajes, porque nos van contando varios aspectos de ellos. Y en cuanto a eso me quiero quedar, la descripción de un personaje, que puede ser físico, en cuanto a las características que son visibles, como por ejemplo color de pelo, color de ojo, color de piel. Todo lo que se pueda ver del personaje cuenta como una descripción física. Y tenemos descripción psicológica de los personajes. Esto se relaciona más al ámbito de la personalidad. ¿Cómo es el personaje en cuanto a lo moral, en cuanto a los valores? ¿Cómo se relaciona con las personas? Quizás es más extrovertido o es introvertido. Son cosas que se van dando cuenta uno a medida que va leyendo la novela o el texto que se está solicitando. El ambiente narrativo es el lugar en donde se cuenta la historia. Quizás nos habla de alguna ciudad, nos va a dar ciertas características de dónde se va a contar la historia. Y esas características nos pueden servir para hacer una descripción del ambiente narrativo. Siempre tienen que recordar que el ambiente narrativo es el lugar donde se cuenta la historia. El tiempo histórico dentro de una narración nos permite identificar la época o el momento en el que se sitúa la historia. Esto lo podemos encontrar de forma explícita y se deduce al ambiente, a los personajes, las costumbres, quizás hasta el mismo lenguaje que se utiliza en la narración. La descripción social también va de la mano al tiempo histórico, porque de acuerdo al tiempo en el que se escribe la historia, se puede hacer una descripción social. ¿Cómo estaba la sociedad en ese momento?
Y muchas veces también en los relatos de las novelas se ve reflejado la sociedad, cómo interactúa la sociedad durante ese periodo. Otro tipo de texto son los textos informativos. Y acá nos vamos a detener en uno que es muy importante y ha estado muy a la vista en los últimos tiempos, como lo son la noticia. La noticia nos relata hechos que van de la actualidad y son hechos reales, no son ficticios. La noticia tiene sus partes. Por ejemplo, el epígrafe o el antetítulo es lo que anticipa la información del título. El titular destaca lo más importante de la noticia. Después viene la bajada o subtítulo. Esto se encuentra debajo del título y es la síntesis de lo más importante del texto. Luego viene el lead o la entradilla, en donde se hace un breve resumen de lo que va a abordar la noticia. Luego viene el cuerpo de la noticia, que se da la información completa y va de mayor a menor importancia. Las noticias también pueden ir acompañadas por fotografías, pero deben ser fotografías que sean acordes a la noticia que se está entregando. Las infografías son otro tipo de textos y les quiero compartir una que hice yo, que nos habla sobre Papelucho. Las infografías se basan en imágenes y en texto. Es una forma de entregar información que se ve más sintetizada. Y además la información es mucho más amigable a la vista. Por ejemplo, la infografía que hice yo es de Papelucho. Podemos ver en la parte inferior las portadas de sus libros. Al lado de la imagen de Papelucho podemos ver la imagen de la autora. Y ahí nos van dando información relevante del texto. Tenemos que conocer las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje son 6. La primera es referencial o representativa. ¿Qué quiere decir esto? Que transmite una información sin demostrar algún sentimiento o emoción, ni mucho menos opiniones. Tenemos también la función expresiva o emotiva. En esta función se expresan los sentimientos, opiniones o deseos. Esta es la opuesta a la referencial. También tenemos la función del lenguaje apelativo-conativa, que busca influir en el oyente. Es decir, yo busco influir en ustedes, pero todo eso por un bien hacia mí, siempre buscando yo algo a cambio. Un ejemplo de una función apelativa serían las campañas presidenciales, en donde los candidatos tratan de influir de una u otra forma en las demás personas para obtener votos. También tenemos la función del lenguaje poética. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio de esta función podemos crear alguna belleza o un efecto estético. Todo por medio de nuestro lenguaje, de las palabras que utilizamos. También tenemos la función fática o de contacto. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona es capaz de iniciar, mantener y finalizar una conversación. Y por último tenemos la función del lenguaje metalingüística. ¿Qué quiere decir eso?
hablar de la propia lengua que se utiliza, teniendo siempre una lengua en común, un mismo idioma, una misma forma de expresarse, de comunicarse. Ahora amigos, los quiero invitar a que puedan seguir trabajando en la guía enviada de la unidad número 1. Cualquier duda que tengan se pueden contactar con su profesora jefe y ella nos va a solicitar alguna ayuda para aclarar sus dudas. Quédense en casa y recuerden siempre lavarse sus manos. Nos vemos.